Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que estén conectados en este momento. Mi nombre es Laura González Barrantes y voy a compartirles esta ponencia titulada El Tarot y la Sombra. ¿Y por qué decidí exponer sobre este tema? Porque me parece un tema importante a tratar. Es principalmente porque en mi trabajo como tarotista llegan muchas personas pidiendo guía al tarot porque se sienten perdidas, se sienten desvinculadas de sí mismas, se sienten que la vida no tiene un sentido, que no le encuentran cómo darles ese rumbo, que no saben qué es lo que quieren realmente de la vida. A veces se sienten fragmentadas, se sienten como si hubiera un conflicto interno en que una parte tira para un lado y otra tira para el otro. Y bueno, todo esto se debe principalmente a que tenemos justamente una desconexión. Hay una parte de nosotros que no conocemos o que no aceptamos o rechazamos y por ende, pues no nos conocemos del todo. Hay esta parte que no aceptamos y por ende entramos en un conflicto interno justamente con esto que no aceptamos o que desconocemos de nosotros y de nosotras. Y esto podríamos decir que es la temida sombra, ¿verdad? Y bueno, para hablar de este tema es muy importante tener en claro que somos seres duales. Hay una dualidad en nosotros, está como hablan de la energía del yin y el yang, de lo positivo y lo negativo, sin ser esto algo bueno o algo malo, digamos, sino como polaridades, por así decirlo, pero no estamos aplicando juicios de valor al decir como que la sombra es algo malo y que la luz es algo bueno, sino que la luz es esta parte en la que el sol de la conciencia, como la carta del sol, le da luz y entonces está a la vista, lo podemos ver, es lo que tenemos consciente de nosotros mismos, lo que aceptamos de nosotros mismos, lo que reconocemos, lo que integramos, lo que forma parte de nuestra personalidad y con lo que nos identificamos, esa mascarita que nos ponemos hacia el frente y con la que operamos porque es lo socialmente aceptado. Y desde este lugar es el lugar en el que opera el ego, es el lugar de la energía del mago, por ejemplo, donde actuamos más desde lo racional, desde la lógica, desde el conocimiento y desde ahí podemos manipular los elementos y sentimos que tenemos el control de la realidad y nuestra actuación es más de la carne hacia afuera, de la piel hacia afuera. Es un actuar muy de energía yang, muy de energía masculina, si se quiere decir, aunque los términos masculinos y femeninos no me agrada mucho de utilizarlos, siento que generan mucha confusión, pero sí digamos de energía activa y energía pasiva, digamos. Y el mago tiene esta energía activa desde la razón y que es el lugar que al ego, en el que el ego se siente cómodo, porque al ego no le gusta no tener el control, no le gusta desconocer cosas. Para el ego todo tiene que estar así como en la mesa del mago, todo en su mesita con mucha claridad, tanto color amarillo, ¿verdad? Que da tanta claridad para poder actuar. En cambio, en el reino de la sombra sería más el lugar en el que opera la luna. Ya la luz del sol no da, no alumbra, no tenemos claridad. Es el reino del inconsciente, el reino de lo lunar. Y este lugar es el lugar de lo desconocido, el lugar de lo que negamos, de lo que a veces pues del todo ignoramos de nosotros mismos. Es el lugar en el que se va todo lo que sentimos que es incorrecto, que juzgamos de que está mal. Entonces eso lo que hacemos es que lo metemos como debajo de una alfombra, ¿verdad? Y eso ahí, pero porque lo metamos debajo de la alfombra no quiere decir que no exista, ¿verdad? Y acá en este lugar, pues no podemos acceder desde la lógica del mago o desde la lógica de la razón o del ego. El ego acá pierde todos sus poderes. Desde acá tenemos que entrar con una energía más acorde con la suma sacerdotisa, más la energía más pasiva.
digamos, por así decirlo, la energía más de espera, más de pausa, más no es el hacer hacia afuera, sino el esperar, el estar más receptivos hacia las cosas y así poder ir más profundo para poder que surja lo que tenga que surgir desde el mundo de lo inconsciente. Y bueno, ¿qué es ese lugar que desconocemos de nosotros mismos? Pues este lugar es la sombra. Es el lugar en el que se encierran los rasgos infantiles, los apegos emocionales, los síntomas neuróticos, pero también las aptitudes y los talentos desconocidos. Digamos que la sombra tampoco es donde tiramos toda la basura, todo lo que nos sirve, todo lo malo. No solamente, por así decirlo, sino también es el lugar donde podemos acceder a esos dones, a esas actitudes, a esas cosas más positivas, digamos, de nosotros, pero que no tenemos claras, que no hemos trabajado, digamos. Yo aquí pongo el ejemplo mucho de en una familia, por ejemplo, en la que todos tienen como carreras y tienen creencias que son más acordes tal vez con la parte racional, con la parte del mago, y entonces en este lugar, pues rechazamos, o estas personas, digamos, esta familia rechaza toda manifestación artística, por ejemplo, y puede haber un niño en esta familia que esté más inclinado a lo artístico que a lo racional y que, por ejemplo, a este niño le guste mucho el canto, que sienta que tiene aptitudes, que tiene dones para el canto y su familia se lo reprime diciéndole ciertas cosas negativas, como por ejemplo que eso no es un trabajo real, que de eso se va a morir de hambre, o incluso le pueden hasta reprimir su propia voz, diciéndole que canta muy feo, que mejor no cante, que espanta a los perros con su voz, etcétera. Entonces todo esto hace que esta persona vaya teniendo como una especie de experiencia negativa con respecto al canto y lo vaya reprimiendo y lo vaya guardando en la sombra. Entonces, esta persona, si no hace un trabajo con su sombra, pues es posible que nunca se dé cuenta de ese gran don que tiene ahí escondido. Permanece conectada con las profundidades del alma y establece el contacto con lo superior, lo creativo y lo universalmente humano. De esto les hablaba cuando podemos conectar entonces con esa sombra. Este niño que ya es un adulto puede conectar con el gran don del canto y puede darse cuenta de lo bien que le hace a él, de lo terapéutico que puede ser el cantar, tal vez la alegría y el impacto positivo que puede generar hacia otras personas. Es un tesoro que está escondido. La sombra no necesariamente son cosas malas, negativas. Todos tenemos este lado oscuro que por nuestro bien es necesario reconocer, aceptar, amar y por mucho esto nos puede aportar un gran potencial de crecimiento personal, de superación. No es solo el autoconocernos, el saber, ok, sí, me doy cuenta que yo tengo reprimido mi cantante interior. No solo es el darnos cuenta de eso, sino el poder trabajar para poderlo integrar de cierta manera en nosotros y esto nos da un salto a nivel personal. ¿Y por qué es importante reconocer nuestra sombra? Pues justamente porque expandimos nuestra identidad, ya no solo somos esa parte luminosa, digamos, por así decirlo, luminosa, digamos, que mostramos, que conocemos, sino que también somos el lado B de la situación. Es como en aquellos tiempos de los 90 cuando había cassette. Y si solo escuchamos el lado A del cassette, pues estamos escuchando una parte del álbum, pero no estamos escuchando el álbum completo. Necesitamos escuchar el lado A y el lado B para tener pues una idea completa de lo que es el álbum, de lo que es la propuesta musical de tal o cual artista, por ejemplo. Eh, También nos ayuda a establecer el contacto con nuestras habilidades ocultas, como les hablaba con el ejemplo del cantante. Aceptarnos de forma completa. Acá nos ayuda a soltar estos conflictos internos, este estira y encoge que a veces pasa mucho en nuestro interior.
y también a encauzar nuestras emociones negativas, digamos. Por ejemplo, en esta sociedad se premia muchísimo la alegría, el estar siempre poniendo la cara más bonita y estar siendo siempre positivos. Hay un poquillo de positividad tóxica, ¿verdad? Donde se nos reprime y no se nos permite o no se nos da espacio para la tristeza, por ejemplo, porque la tristeza no es productiva. La tristeza nos pide pausa, la tristeza nos pide introspección, nos pide aislarnos y en este mundo de tanta productividad, ¿verdad? Donde tenemos que estar a full 100% todo el tiempo, pues la tristeza es como contraproducente, ¿verdad? Es poco productiva. Entonces, si nos vamos mucho por este cuento de la positividad y todo siempre luz y alegría, pues entonces podemos reprimir nuestra tristeza, mandar la tristeza a sombra, pero si nosotros permitimos trabajar la tristeza, permitimos encauzar esa emoción nos puede ayudar en muchas cosas. Esa emoción es igualmente un tesoro, así como el cantante reprimido es un tesoro para poder explorar su voz. También la tristeza, cuando nos llega, es un tesoro, es un mensajero, es un maestro que nos dice que, bueno, por lo general que paremos, ¿verdad? Cuando estamos tristes, pues no tenemos muchas ganas de hacer cosas y si atendemos la tristeza, pues nos detenemos y paramos nuestro diario vivir para estar un poco más con nosotros mismos, más retraídos, más en introspección, más en silencio, más en una actitud más como la del ermitaño, ¿verdad? Y esto nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos, a saber qué es ese mensaje que nos está dando la tristeza, que son tal vez cosillas que necesitamos mejorar, que necesitamos arreglar, cambiar, encauzar de diferente manera, que tal vez sea el mensaje que nos está dando esa tristeza o cosas que haya que sanar, que estén reprimidas, que no hayamos soltado y que eso sea lo que nos esté causando la tristeza. Entonces, cuando vivimos la tristeza, no la reprimimos, no luchamos en contra de ella, la tristeza nos puede dar grandes mensajes, ¿verdad? Puede ser una gran maestra y esto es el poder trabajar la sombra, ¿verdad? El causar esas emociones que socialmente son negativas, pero negativas por ponerles un adjetivo, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué el tarot? ¿Por qué vincular el trabajo de sombra con el tarot? Pues el tarot es una gran herramienta para ayudarnos a hacer visible lo invisible. Es una herramienta que nos ayuda a acceder a esos lugares donde la conciencia tan fácilmente no puede hacerlo por sí sola y necesita pues una ayudita extra, ¿verdad? Nos ayuda el tarot a irnos profundo a nuestro inconsciente o más bien, más que ir profundo al inconsciente, más bien es como que le da como un megáfono, ¿no? al inconsciente para que lo escuchemos. Eso es lo que siento que hace el tarot, poder como visualizar, poder hacer visible y justo por medio de sus imágenes lo que hay en nuestro inconsciente. Y en nuestro inconsciente es el lugar en el que habita la sombra. Como dice acá, su eficacia radica en que el inconsciente es muy permeable a las imágenes y habla a través de los símbolos. Esto creo que lo tenemos claro en nuestros sueños, por ejemplo, que es como la manera más directa en la que el inconsciente se comunica con nosotros y con nosotras, donde pues las cosas pues como que muy lógicas en los sueños no son, ¿verdad? En los sueños hay mensajes bien raros, hay imágenes extrañas, hay cosas que no tienen como una razón, ¿verdad? Como se unen personas del pasado con personas del presente, con personas que no conocemos, vemos a veces hasta animales que nos hablan o animales, no sé, gatos rosados, perros azules y cosas que pues que decimos que raro. ¿Qué fue ese sueño? No entendí nada. ¿Por qué no lo tenemos que entender con acá, verdad? Es un lenguaje simbólico que nos está despertando más que todo emociones. Los símbolos trabajan cuando los hacemos a nivel terapéutico, trabajando con el inconsciente, trabajan mucho a través de las emociones.
Cada imagen del tarot nos hace sentir y experimentar cosas que vienen muchas veces de nuestro inconsciente. Estas imágenes sirven para establecer un diálogo entre nuestro inconsciente, haciendo consciente lo que en él habita. Por eso el tarot es como un puentecito para que el inconsciente y el consciente hablen, o para que el consciente, perdón, el inconsciente hable a través del tarot y el consciente lo pueda escuchar, porque necesitamos hacerlo consciente, necesitamos trabajar todo eso desde nuestra parte racional, ¿verdad? Darle un sentido, porque desde nuestra parte racional, desde el mago, es que operamos en este mundo, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer consciente. Y el tarot, siendo el inconsciente, el mundo en el que habita la sombra, el tarot lo que hace es que le pone, yo lo visualizo como, como si el tarot fuera una lámpara que alumbra a la sombra. Y aquí vemos la sombra. Y la vemos que por medio de las imágenes arquetípicas, simbólicas que nos muestra el tarot. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la integración de la sombra, pero vista desde la lógica del tarot. Como ya vimos, el tarot es un lenguaje simbólico que nos ayuda a entender las cosas como de manera más sencilla por medio de toda su riqueza pictórica, ¿verdad? Y entonces, por medio de esa riqueza pictórica, vamos a entender los distintos estadios, etapas y mecanismos por los que pasamos en el trabajo de integración de la sombra. Y primero, pues vamos a ver lo que es la dualidad entre la luz y la sombra. Como les decía, al principio somos seres duales, tenemos nuestra luz y nuestra sombra. Y para hacer un trabajo de sombra es importante pues partir de este hecho, ¿verdad? Que somos tanto la luz como la sombra. Y esto lo vemos muy bien ejemplificado, siento yo, en esta carta, que es una de las cartas para mí como ejes centrales para el trabajo de la sombra, que es la carta de la fuerza. Aquí en esta carta vemos la conexión y el equilibrio entre el consciente y el inconsciente, digamos, viendo a la doncella como, ay, me fui a otro, a la doncella como si ella fuera o ella estuviera representando nuestra parte consciente, nuestra parte civilizada, nuestra parte de mago. Y de hecho, curiosamente, la doncella de la fuerza y el mago, los dos tienen la lemniscata en su cabeza, ¿verdad? Y por otro lado, el león siendo como esta parte de sombra, nuestra parte no civilizada, por así decirlo, nuestros instintos más primitivos, porque también en la sombra se guardan como esas cuestiones más animales, más primitivas, porque son estas partes que no son trabajadas, no son pulidas, digamos, por nosotros. Al tenerlo ahí como olvidado, pues no lo estamos trabajando. Entonces, está más, es como la energía más en bruto, digamos. Esto yo lo veo como una analogía, también se puede dar con la energía del coyote que sale en la carta de la luna. Está el coyote y el perrito siendo como esa parte animal que de cierta manera tiene más contacto con el humano, entonces está más amaestrada y nos sirve, digamos, a nosotros, por así decirlo, tenemos un mejor contacto con ellos que con el coyote que está más alejado de los humanos, entonces es más salvaje y pues de cierta manera puede ser un poco más peligroso por ser más salvaje, y el perro pues no tanto por ser más domesticado. Igual es parte animal, igual es parte instintiva, pero es trabajada. Así sería, digamos, el trabajo que está haciendo la doncella con el león. Lo está transformando, si vemos al coyote y al perrito de la luna, lo está transformando de coyote a perro. Siempre es instintivo, pero integrado de cierta manera y para, de cierta manera, ayudarnos o para que no sea una amenaza, para que nuestra sombra no sea una amenaza. La integración de la sombra en esta carta se ve de forma amorosa, de forma armoniosa, ¿verdad? Vemos
la mujer primeramente toma conciencia del león, ¿verdad? Vemos ella viendo su mirada, su cuerpo, toda todos sus gestos están volcados hacia el león, en atención al león. Entonces, esta es una representación del reconocer nuestra sombra, mirarla. Y al mirarla, pues la trato con amor, la trato con cariño y así la domestico. No, sería diferente si ella llega y agarra un palo, un mazo y empieza a darle al león y quiere más bien matarlo. Es como por ahí leía que decían que para el trabajo, que querer suprimir la sombra es como pretender quitarnos un dolor de cabeza con una decapitación, digamos. La sombra sería ilógico pensar eso en nuestra vida, como también es ilógico pensarlo en un trabajo de sombra, el querer eliminarla, digamos. Es como el querer ella, la doncella, matar a el león. También es importante tener en cuenta que para hacer este trabajo de sombra, no solo tenemos que hacerlo en una actitud como la que tiene la doncella, amorosa, cariñosa, más de seducción casi, ¿verdad? Por eso también ella representa energía femenina, energía venusina de seducción, donde ese león pasa de ser una fiera peligrosa, una amenaza, a ser casi como un gatito, ¿verdad? Casi que podríamos escucharlo a él ronroneándole, ¿verdad? Está ahí muerto de placer y de amor hacia ella y existe este vínculo entre ellos dos, donde a la vez se da un gran potencial, ¿verdad? El potencial de la sombra, ¿verdad? Donde se unen esas dos fuerzas y están en equilibrio el consciente y el inconsciente y nuestra fuerza animal, nuestra energía animal, trabaja más de aliado para nosotros, como lo es en la carta de la fuerza. También para establecer el trabajo de sombra, para hacerle frente a la sombra, se requiere de mucho coraje y mucha fortaleza, que justamente son dos palabras que tienen que ver mucho con la carta de la fuerza. ¿Por qué? Porque para poder hacer este trabajo, para poder hacer lo que la doncella está haciendo en la carta de la fuerza, necesitamos de cierta manera tener un ego bastante sano, bastante equilibrado. Porque si nosotros tenemos un ego muy alto, muy desbordados, estamos muy identificados con nuestra máscara, pues nosotros vamos a ver a la sombra como una amenaza y vamos a querer matarla, ¿verdad? Desde una pretensión poco viable, como querer, como que la doncella aparezca matando al león. Pero también y posiblemente si ella quiere hacer esto, pues el león es más fuerte que ella y tal vez pues la termine matando, la termine lastimando, tal vez no la mate, pero ella termine muy aruñada, muy lastimada por el león, ¿verdad? Y por el otro lado, si nuestro ego es demasiado débil, si hay muy poca seguridad en nosotros mismos, muy poca valentía, pues vamos a ver a este león como una amenaza, nos vamos a sentir apabullados por él y pues el león huele el miedo y entonces ¿qué? Va a venir y nos va a devorar. Entonces es también ese estadio posible en el que somos devorados por nuestras sombras, somos víctimas de nuestras pasiones más instintivas. Y bueno, también para reconocer nuestra sombra es importante irnos a las profundidades de nuestro ser, ¿verdad? Tomar un momento de quietud, de reflexión, de calma, muy al estilo, como les hablaba al principio, de la suma sacerdotisa con la actitud que tiene el colgado, ¿verdad? Una actitud más de entrega, más de soltar el control, soltar las resistencias. Esta quietud nos invita a tener esa mirada hacia lo interno, volcar la atención del mundo exterior como el mago, a llevarla hacia el mundo interior, a podernos replantear las cosas, ¿verdad? Pero esto necesitamos hacerlo desde un lugar de quietud,
También en este proceso implica la energía del sacrificio, que es un concepto, digamos, que tiene que ver mucho con el colgado. ¿Y qué es sacrificio? El sacrificar lo que creemos de nosotros, digamos, esa identificación con nuestra máscara para poder acceder a lo que realmente somos. Es como el mito de Odín, que está muy relacionado con el colgado, que el mito de Odín habla que él estuvo amarrado a un árbol por 9 días y ese sacrificio lo llevó a que le llegara la sabiduría de las runas. Entonces también es el sacrificar algo importante de nosotros, en este caso nuestra personalidad. ¿Qué más importante para el ego que su personalidad? Sacrificarla para poder acceder a nuestra totalidad, a lo que nosotros somos. De cierta manera, la carta de el colgado, si la ponemos de forma de pie, digamos, se parece mucho a la carta del mundo. La carta del mundo nos habla de la totalidad, ¿verdad? De nosotros integrando nuestra sombra, nuestra luz, nuestra energía positiva, negativa, pasiva, activa, la integración de todo lo que somos, que es mucho más grande de lo que creemos. Y ese es el gran sacrificio al que nos enfrentamos en el estadio del colgado cuando hacemos el trabajo de sombra. También esta carta tiene otra visión con respecto al trabajo de sombra y es ese momento en el que nos sentimos estancados, bloqueados, como en una inercia, así como el colgado, porque el colgado también tiene esa interpretación así, ¿verdad? Como de algo que se estanca, algo que no tiene mucho movimiento, y eso nos puede llevar a una reflexión, ¿verdad? De por qué me están pasando siempre estas mismas cosas, porque siento que en la vida no avanzo, eh, no fluye las cosas de diferente manera porque tal vez estamos en un loop con nuestra sombra inconsciente. Y eso es algo que puede manifestarse en esta carta y necesitamos que soltar ese, eh, esa negación, digamos, a ver nuestra sombra, a ir un poquito más profundo en nosotros mismos, a nuestros apegos de nuestra personalidad también. Y eso lo podemos ver en el piecito del colgado, que está pues su cuerda amarrado a el árbol. Este sería este apego que nos impide soltarnos y irnos a las profundidades de nuestro ser, a hacer ese trabajo de autorreflexión, ¿verdad? El soltarnos, soltar ese colgado, ese pie de ahí para salir del estancamiento, salir de la inercia y poder hacer su trabajo, que acá pues lo llevará posiblemente a un estadio un poco más tipo el de la torre, ¿verdad? Donde las personas de la torre se dejan caer, el colgado no se está dejando caer porque está amarrado de un pie. Entonces, nos dejamos caer y ¿qué se destruye? Pues la torre, nuestra personalidad. Es un momento, sí, difícil, ¿verdad? No, no vamos a negar que el momento torre es un momento difícil, no vamos a negar que el trabajo de la sombra es un trabajo difícil, que nos puede dar mucho miedo, mucha incertidumbre, que nos podemos sentir incluso más perdidos que cuando empezamos, pero que finalmente, después de la torre, ¿verdad? Viene la estrella. Finalmente nos liberamos y encontramos esa estrella, ese brillo, ese don que realmente tenemos y que estaba oculto en la sombra. Y luego, finalmente, llegamos cuando nos dejamos caer, llegamos a el diablo, ¿verdad? Llegamos a encontrarnos con ese ser que nos asusta, ahí donde está nuestra sombra de frente a nosotros mismos. Y el diablo es la manifestación, pues justamente, de todos nuestros deseos reprimidos, de lo que no debemos ser ni debemos mostrar, porque socialmente, familiarmente, religiosamente, políticamente, etcétera, etcétera, nos dijeron que eso estaba mal y entonces no podemos mostrarlo. Entonces lo ocultamos, pero también es eso que nos seduce constantemente, ¿verdad? Nos gusta, pero nos asusta, como en la canción. Es como volviendo al ejemplo del señor cantante, digamos que él sigue con ese tema, todavía tiene el canto en sombra,
Pero la sombra busca tentarnos, ¿verdad? Igual que el diablo, busca tentarnos. Y este tentarnos no es realmente por que nos quiera boicotear la vida, sino porque la sombra quiere hacerse visible, quiere que nosotras la veamos, que nos demos cuenta que ella forma parte de nosotros. Entonces, si internamente pulsa por un lado y pulsa por el otro y nosotros lo vamos tapando y tapando y tapando, entonces dice, bueno, entonces si por acá no me escuchó, me voy a ir al frente de ella a ver si ahí sí me ve. Entonces empieza a tentarnos en el exterior muchas veces. Entonces este señor, por ejemplo, puede que lo pasen invitando a karaokes, que en cada actividad que haya un karaoke por aquí, un karaoke por allá, y él se sienta con esa ganita y esa tentación, pero bueno, puede que use la vergüenza como un bloqueo, como un mecanismo de defensa para no caer en las garras del karaoke, que sería su diablo. Este, se le dice a la sombra que es pues el monstruo que habita en nosotros y que pues al no reconocerla pues a veces sentimos que es justamente como si hubiera un demonio en nuestro interior y de hecho cuando la sombra está pues de manera muy inconsciente en nosotros mismos y nos invade, digamos, es como si sintiéramos que algo fuera de nosotros hizo tal cosa, que tuvimos un arrebato de enojo súper grande y pues son esas expresiones en las que a veces decimos, ay, me tomó el diablo, digamos, como que el diablo me poseyó y hice tal o cual cosa. La sombra nos invita a conocer nuestros aspectos no vividos, nuestras facetas desconocidas y tomar conciencia de, pues, de esta misma sombra, ¿verdad? Hacerla consciente justamente otra vez, pero también aquí existe un pequeño riesgo, ¿verdad? Que también hay que tener cuidado porque hay como una telita muy delgada en la que por un lado podemos reprimir demasiado nuestra sombra y por el otro lado podemos irnos de bruces, como decimos, y ser esclavizados por nuestra sombra, así como se ve en la imagen Adán y Eva, ¿verdad? Que ellos están con esa cadena en su garganta, en su cuello y están pues esclavizados al diablo, pero el pequeño detallito que ellos no se están dando cuenta es que esas cadenas son más grandes que sus cabezas, entonces son muy fácil de quitarlas, pero el problema es que posiblemente no saben que las tienen y si no sabemos que estamos esclavizados, pues es muy difícil desesclavizarnos, ¿verdad? Si no sabemos que estamos siendo atados de algo, pues no nos vamos a poder desatar. Si no sabemos que nuestra sombra nos está haciendo esclavos, no vamos a poder hacer el proceso de emancipación. Y ese es el objetivo que tiene este querido diablo, el que nos demos cuenta a modo de espejo, ah, mira, estoy siendo esclavo de estas bajas pasiones, por así decirlo, de estas situaciones en sombra. Y esto pues me está haciendo que no sea yo del todo libre. Cuando yo me doy cuenta, pues entonces hago todos los procesos, todas las cuestiones necesarias para salirme de esa situación, poderme liberar, por así decirlo, y poderme amigar con esa sombra también. Y bueno, ahora lo que sería la proyección, que es uno de los, digamos que trampitas que tienen el trabajo de la sombra. Por un lado, puede estar esta especie de negación, ¿verdad? Esta negación de qué? De la propia sombra. Ese problema no es mío, es problema de mi pareja, es problema del vecino, es problema del tío, del abuelo, de quien sea, no es mío. Entonces paso como victimizándome y echándole la culpa a los demás. Veo la sombra en el afuera también. La sombra, como les decía, busca que la veamos, que la reconozcamos, entonces se va a proyectar en el afuera y se puede manifestar en enemigos, en sospechas, en mentiras, en miedos, en traumas, porque por todo lado la sombra nos está diciendo, aquí estoy, integrame, mírame, para que este problema no se siga repitiendo, para salir también de un estadio de la inercia del colgado, por un lado. Si nos perdemos en las proyecciones,
no podemos hacer consciente de ese trabajo de la sombra. Acá también podríamos perder el rumbo de nosotros mismos y perdernos en el mundo de lo inconsciente, desligarnos de la realidad. Este siento que es uno de los peligros o una de las cosillas que tenemos que tener más cuidado cuando estamos en este estadio lunar, porque está bien, entramos a nuestras profundidades, entramos a a nuestro inconsciente, vimos la sombra, pero luego puede que no encontremos el camino a casa, digamos. Y esto muchas veces es más que todo por un sentimiento de evasión de la realidad, por un sentimiento como de preservación también, este mecanismo de defensa que es muy lunar, ¿verdad? Y esta cuestión que tiene la energía de la luna de preservar las cosas, ¿verdad? Como que no le gusta mucho el salirse de su zona de confort, especialmente cuando hablamos de la luna. Astrológica, pero también la luna del tarot tiene mucho de eso. Entonces, buscamos como mecanismos para evadir la realidad y no hacer el trabajito que tenemos que hacer. Por ver la sombra, eso no queda ahí, digamos. Como les decía, no es el conocernos, sino el trascendernos. Y acá pasa mucho, digamos, como que las personas en ese trabajo terapéutico se quedan como adictos al trabajo terapéutico, otra vez esclavizados como Adán y Eva en el diablo. Y entonces son personas que pasan en ceremonias de ayahuasca, en ceremonias de peyote, de niños sabios, constelaciones familiares, registros akáshicos, lecturas de tarot, cartas natales y pasan entrando en su inconsciente y obteniendo información y todas las tareitas que tienen que hacer y todo el trabajo, pero voy a seguir buscando por aquí y buscando por acá y me quedo ahí en el mundo de la luna, en ese mundo de lo fantasioso y no salgo de ahí para hacer mi trabajo. Estoy evadiendo la realidad. No encuentro este caminito, el caminito que tiene el cangrejo que me lleva hacia el sol, que me lleva hacia la conciencia, ¿verdad? Me quedo en ese estadio de lo lunar, ¿verdad? También podemos quedar aquí pues aterrorizados por nuestra sombra y esto es como si el león de de la fuerza nos devorara, el león de la fuerza nos devorara y sentimos que la sombra es mucho más fuerte que nosotros o que nosotros somos solo la sombra, somos exclusivamente esa sombra. Y bien, el camino es el de la integración, el de hacer las paces con nuestra sombra y también el de buscar el punto medio, porque siento que no solo es hacer las paces con nuestra sombra, el darnos cuenta que somos la luz y la sombra, sino el buscar el punto medio, buscar la mesura de la que nos habla la amadísima carta de la templanza. Bueno, para mí es amadísima, me encanta la templanza. Y bueno, es que en la templanza vemos este balance y este equilibrio entre los dos polos. Estos dos polos se pueden ver graficados en las dos copas que tiene la templanza. Y yo a veces pongo el ejemplo, o yo me imagino la templanza, digamos, con el ángel de la templanza con estas dos copas, como si fuera agua caliente o un líquido caliente que hay en las copas. Entonces, bueno, ustedes han visto que si uno pasa un líquido, o al menos antes así enfriaban el café en mi casa, si uno pasa el café de una taza a otra taza constantemente, entonces de tan caliente se va enfriando, pero no se enfría totalmente, sino que llega a una temperatura placentera, una temperatura templada. Y yo siento a veces que el ángel de la templanza está haciendo eso, está como enfriando, templando el líquido que hay, llegando como a un equilibrio donde no esté ni muy caliente, pero tampoco muy frío. No irnos al extremo de reprimir nuestra sombra, ni tampoco irnos al extremo de que la sombra nos devore, no irnos a el punto, digamos, en este punto la templanza es muy similar a la carta de de la fuerza, ¿verdad? Donde no es ni que ni yo querer matar al león, ni que el león me coma a mí, sino que el león y yo, pues, tengamos un diálogo bonito, una interacción bonita donde el león me sirva a mí y yo le sirvo al león, digamos. Eso nos lo dice también la carta de la templanza.
integrar los opuestos, dar un punto medio, ¿verdad? Y también la templanza acá juega este papel de la guía interna, es como ese mensaje del alma que nos ayuda a salir de ese momento temeroso, confuso y alocado, digamos, que tenemos en la luna, ¿verdad? Este caminito que está acá podría ser el caminito que tiene la carta de la luna donde va el cangrejo y que va justamente hacia el sol, hacia la conciencia. También vemos en la carta de la templanza que el ángel tiene un pie en la tierra y otro pie en el agua. Es también como este equilibrio de estar en los dos puntos, de estar en los dos lugares, de estar en el lugar del inconsciente y en el lugar del consciente, estar en el lugar en el que habita la sombra y en el que habita la luz. También algo muy hermoso para mí de esta carta es el proceso alquímico que nos trae, nos muestra su proceso alquímico de qué, de la transformación del plomo en oro, ¿verdad? Eso es la alquimia. Nuestro plomo, nuestra sombra, la vamos a transformar en oro en el momento que le damos conciencia y que le buscamos utilidad. Digamos que ese proceso alquímico es el momento en el que yo me permito sentir la tristeza de forma sana y saber qué mensaje me da esa tristeza, poder ponerme en modo reflexivo. Es el mensaje que le da a el cantante reprimido el poder experimentar su voz y ir al primer karaoke y darse cuenta que aunque no es un Plácido Domingo cantando, se siente muy bien y muy liberado cuando empieza a expresar su voz a través del canto. Y bueno, acá les quería mostrar nada más la carta de los enamorados y la carta del diablo, que bueno, yo creo que para todos es muy conocido esta similitud, ¿verdad? Como un blanco y negro que nos presenta el tarot White Rider Smith con estos dos arcanos, donde serían las dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Por un lado, nuestra cara que nos evoca más a las sensaciones, a los sentimientos más positivos, como el amor, la libertad, la alegría y los sentimientos tal vez más en sombra, digamos, o más negativos, por así decirlo, como el odio, el miedo, el egoísmo, la envidia, pero que ambos, digamos, son parte de nosotros y que algunas veces, o sea, no solo mandamos a la sombra lo negativo, podemos mandar a la sombra lo positivo. Por ejemplo, una persona que se identifica más con el diablo, una persona que tal vez desde pequeña le decían que era malo, que era mal portado, que todo lo hacía mal, no sé qué, entonces se identificó mucho con su diablo, con su parte oscura, por así decirlo, con el malo de la película y mandó a la sombra todo el potencial de amor, de sentimientos nobles y sinceros, desinteresados que podría tener y que no ha expresado, no ha manifestado porque están reprimidos en sombra. Y bueno, para finalizar, acá les pongo esta tirada como a modo de práctica, como para sugerencia, digamos, una sugerencia de práctica. Si ustedes desean trabajar con el proceso de integración de la sombra a través del tarot, esta tirada me basé en las 5 cartas que les estuve hablando. La carta de El Colgado en la parte de el origen podría ser de la sombra, nuestra sombra, la carta del diablo, el camino de integración, la carta de la templanza, su proyección, la carta de la luna, y lo que nos enseña su mensaje, su don en la carta de la fuerza. Y bueno, esta es mi ponencia. Espero haber sido clara con el mensaje, espero que les haya gustado, que les haya sido placentera y que les pueda ser de utilidad en un futuro. Muchísimas gracias a la Escuela Marilo Casals por ser la cuna y la gestora de este hermosísimo congreso. Muchas gracias a todos y todas las personas que han estado participando y han estado escuchando estas ponencias. Muy, muy agradecida y bueno. Me despido. Muchísimas, muchísimas gracias.